Hermanos, buenos días, Dios les bendiga, buenas tardes para ustedes. Este programa se emite a las 20 horas, estamos grabándolo a las 11:13 de la mañana, antes de las 12, ¿no? Estamos este día ya con la última intervención de nuestro amigo Eric Leiva, un hermano que asiste a nuestra iglesia, que es presbiteriano y sobre todo es un hijo de Dios, es profesor de historia. Estamos conversando la historicidad de la Biblia y hoy día vamos a tocar el tema de la gracia. También en esta línea de la redención, esta historia de la redención, lo fundamental que es la gracia. Así que, sin más, presento a mi hermano querido. ¿Cómo estás, Eric? Bien, aquí estamos. Estamos, como bien decía ahí el pastor, la última intervención, que ya después se va a hacer más complicado, así que aprovechamos estos tiempos de vacaciones como para darnos estos momentos de comentario, y me gustaría ser enfático en esto. No sé si esto tomarlo como un estudio o como que estamos profundizando, creo que no. Definitivamente no, estamos es una conversación, es un claro, programa de tertulia, conversación en base a un exacto, tema y que salen múltiples temas. sí. Es misceláneo, por decirlo de alguna forma. Sí, porque realmente aquí lo que hablamos son cosas súper elementales, pero de alguna forma, sí, como que el chileno le gusta estar en el momento, como que no entiende, como que entiende pero no entiende, ¿se entiende? Es rarísimo. Como que Eso no, muchos lo usan para justificación, ¿cierto? claro, entonces es como que saben sobre un conflicto, no, sí, estos son re malos. ¿Pero por qué verán malos? No sé, pero pucha, se ven malos, ¿no es cierto? O esto está complicado, sí, pero ¿por qué es tan complicado? No sé, pero es que yo no entiendo. Y así, es como que comprende pero no comprende, y como que le gusta moverse en esa ambigüedad, y parece que la iglesia Claro. evangélica también vive en la ambigüedad, y eso es terrible. No puede vivir en la ambigüedad. Que hayan cosas que son Claro. misteriosas, que hayan cosas que son complicadas, no significa que toda nuestra creencia sea ambigua. No, es que el Evangelio, para Clarita. empezar, el Evangelio no es ambiguo, Mm. es muy claro, es muy claro. Ahora, la forma que a nosotros que a nosotros se nos entregó el Evangelio, por ahí va el problema, digamos, la ay, sí, latinoamericación del Evangelio. Es el problema, porque nosotros no tenemos una una ascendencia evangélica europea, por decirte, sino que es americana. Y es americana y es mala. Es que no es Entonces, sincrética con la española. claro, Eh, claro, hay esa mezcla, ¿no? sí. Pero no es pura. Entonces, nosotros somos producto, Latinoamérica es producto de, evangélicamente hablando, producto del movimiento pentecostal del 1900, del avivamiento pentecostal americano, Hoover. en la calle Azusa Mm, Street. Entonces, sí, no. de ahí estamos mal, po. El origen es malo. O sea, hay cosas muy rescatables del movimiento de Hoover. De hecho, por ejemplo, los pentecostales de ese movimiento no creían en la biblomancia. No la creían. Está escrita en su estatuto. ¿Qué es lo La que es biblomancia ¿qué es lo que es la bibliomancia? La Para biblomancia que... de partida, aquí yo tengo una Biblia. Entonces llega el hermano, ¿cierto? Hoy día el Señor nos va a hablar, y hace así. Pone un dedo aquí. Ya. Aconteció que en los 30 años de cautiverio, el rey Joaquín, de rey de Judá, leía el versículo y empezaba a predicar sobre la marcha.
porque Dios estaba hablando. Eso en estatuto, eso yo lo tengo en documento. No es de Dios, no es parte del estudio de la escritura, no permite la bibliomancia, menos en la prédica. Entonces, si hoy por hoy en la iglesia evangélica pentecostales, por ejemplo, puede pasar eso, creo que ni siquiera están yendo a su propia tradición. Y probablemente muchas de las denominaciones, ya sean aliancistas, asambleístas, bautistas, confesionales, arminianas, bueno, son pocas las confesionales, si no están haciendo o están cayendo en ciertas prácticas que, digamos, contradicen la escritura, o contradicen en sí la liturgia, es porque no nos estamos dando el trabajo de entender de dónde viene. Entonces, es una cuestión generalizada. Ahora, yo ahí tengo que ser súper específico. Considero que los pentecostales han hecho una función increíble, muchas cosas. Citando un poquito de historia, el presidente Pedro Aguirre Cerda, para 1938, 39 y 40, que duró su gobierno, metió mucha plata, una cantidad de plata gigantesca para sacar a la gente del alcoholismo. Pusieron centros, especialistas, motivación, todo el asunto. ¿Sabe, pastor, cuánta gente salió del alcoholismo? 0. Nadie. Cero personas salieron del alcoholismo. Sin embargo, en ese mismo momento está surgiendo toda esta ola del pentecostalismo y sacó una gran cantidad, pero mucha masa, estoy hablando de miles de personas alcohólicas, a los pies de Dios, a los pies de Cristo. Entonces, es lo que tenemos, y hay cosas que hay que rescatar. Y probablemente la tradición del estudio es quizá un talón fuerte, pero nadie podría negar que el evangelismo es una cuestión propia, de por lo menos de la idea de evangelismo incluso en Chile. O sea, una persona que es evangélica, automáticamente, a diferencia de cuando hablamos de un católico, este compadre me va a hablar de Dios. Qué lata. ¿Se entiende? Un evangélico es una piedra en el zapato. ¿Por qué? Porque te va a querer hablar de Dios. De hecho, un evangélico que no habla de Dios, usualmente hay dos posturas. O les cae bien mucho a la gente, porque evangélico es buena onda, porque no habla de Dios. O dos, este loco parece que no es evangélico. De hecho, como que no se muestra como lo que es, ¿cierto? Considero que eso está correcto. El término canuto, ¿no es cierto?, de Canut Dobon, justamente de una persona que está en la calle predicando, ¿ya? Que haya sido él y no Whitfield, ¿no es cierto?, que era de corte calvinista. Bueno, nos sitúa en una parte de la historia y hay que rescatar algunas cosas y otras que no. Así que considero, creo que estos comentarios nos llevan justamente al tema del día de hoy, que es el tema, y queríamos cerrar así este tema de estos 3 videos, que es el tema de la gracia, que son cosas elementales. Finalmente creo que lo que hemos visto en nuestros tres contactos son cosas que tienen que quedar claras en cualquier persona cristiana. Una persona que está centrada en el evangelio, ya más que ser un calificativo evangélico, un evangélico debería estar centrada en los principios del evangelio principalmente. Entonces hay cosas como que estamos ahí como que, ¿y hay que leer la Biblia o no hay que leer la Biblia? La Biblia me dice que la letra mata, entonces no hay que leerla mucho. No está ahí, ese versículo no está hablando de la Biblia. Eso es lo que quisimos especificar en el primer video. En el segundo, bueno, entonces si tengo que leer la Biblia es porque el Señor me está llamando al pastorado. No necesariamente. Todas las personas deberían buscar la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí está lo que Dios quiere de mi vida. Ahí está lo que yo entiendo que es Dios. Y si yo comprendo su pureza, su santidad absoluta, voy a entender lo cuán corrupto y depravado es mi naturaleza pecaminosa. Eso debería estar claro. Y hoy día entonces llegamos a lo último, que sería la gracia, lo que es un tema súper desafiante cada vez que lo tengo que tocar, porque como le decía o le explicaba, el problema quizás no sea explicar qué es la gracia, sino que es rebatir todos los
los escombros mentales que tenemos con respecto a la salvación, todos los escombros mentales que tenemos con respecto a qué es la gracia. Entonces, a mí me gustaría partir con un versículo bíblico, me encanta esto, que está en Génesis capítulo 6, versículo 8. Lo leo en la Reina Valera, ¿no es cierto? Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia. Quiero que se queden con esa idea, porque vamos a entender qué es lo que halló Noé frente a los ojos de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué halló? ¿Qué es ser hallado con gracia? Y eso es muy interesante. Esto es lo que yo usualmente hago en clases, que lo primero que, para explicar qué es lo que es, primero hay que sacar qué es lo que no es gracia. ¿Qué no es gracia y qué es lo que las iglesias piensan que es gracia? Y lo ocupan y oran y explican cosas usando esa palabrita, cayendo, digamos, en un problema fuerte, incluso doctrinal. Partamos diciendo que la gracia o que una persona tenga gracia no es que esa persona esté llena de un poder sobrenatural. Yo me he encontrado en iglesias, por ejemplo, donde hay sanaciones o donde hay profecías y montones de cosas. No estamos diciendo nosotros que la postura reformada no crea que puedan haber milagros o que Dios pueda sanar. No estamos diciendo eso. Pero sí estamos diciendo que hay personas que se levantan diciendo, hoy día, no sé, y esto lo he escuchado harto, hoy día hay una gracia especial en esta noche, así que hay una gracia especial, así que vengan para acá, que los vamos a sanar, ¿no es cierto? Y llevan a la persona en silla de ruedas que lleva 20 años ahí, ¿no es cierto? Y lo han hecho pasar un montón de veces, ¿no es cierto? Porque hoy día hay una gracia especial. Ya, gracia no es un poder sobrenatural. ¿Ya? Si esa persona no ha sido sana, bueno, gloria a Dios por eso. Hemos visto digamos, el crecimiento de una persona que a pesar de su impedimento cree y es justificada por Dios. Porque para ser justificado por Dios no significa que yo tengo que estar perfecto. No significa que yo tengo que ser exitoso. No significa que yo no tengo ninguna dolencia. Dios escoge al que quiere, incluso al doliente. Y de hecho, decir, no, es que ustedes creen porque están bien. Bueno, aquí hay una persona en silla de ruedas que te está diciendo que cree y no está bien. Y gloria a Dios por eso. No significa que voy a creer en Dios porque, uy, me hace tanto bien. Dios no es un seguro de vida. ¿Ya? Yo no creo en Dios para tener buena salud. Entonces, cuando hablamos de gracia con personas que dicen, no, es que hoy día hay algo especial, o hoy día me siento lleno de gracia. No, eso no es gracia. Eso es algo que ni yo podría explicar qué es, porque no entiendo que hoy día se sienten más poderosos en no sé qué contexto, tienen poderes místicos, mágicos. Eso no es gracia. Eso por lo menos en primera instancia. Se ocupa mucho. Segunda instancia, que a mí me gusta harto también. Gracia es una especie de suerte de buena suerte. O algunos, para no decir buena suerte, le llaman favor. Tener el favor de Dios. Entonces una persona llena de gracia va a la universidad, pum, pum, tenía que dar una prueba y de repente, pum, no había prueba. Oh, ¿cierto? Le están saliendo las cosas súper bien, ¿no es cierto? Justo no había estudiado, oh, la gracia, ¿no es cierto? La gracia es, o por otro lado, una persona que estudió bien, más o menos, debió haber estudiado más, fue a la prueba, uy, le fue increíble. La gracia de Dios, ¿no es cierto? Es como una especie de buen favor, de buena suerte, le está yendo bien, fue a un lugar a pedir pega, un montón de currículum, le salió bien el currículum, perfecto, entonces la gracia de Dios, eso es lo que se está refiriendo, y así un montón de cosas, se casó, le salió un auto, le salió más barato, en fin, favor, el favor. ¿Cierto? Entonces nosotros buscamos la gracia de Dios, en realidad, traducción de esa palabra, estamos buscando
el favor de Dios, la buena montura de Dios. Esperemos un poquito. Ahora sí. Se me había abierto la puerta. Así que eso por parte de favor de Dios. Mi favorito. Este debe ser mi favorito porque estuve muchos años de mi vida ahí luchando con este. Gracia no es un perdonazo, ¿ya? Porque muchos dicen que anteriormente estábamos bajo la ley, pero en cambio, ahora estamos en la gracia. Entonces, ¿qué es lo que piensa la gente? Bueno, nosotros habíamos pecado, ¿no es cierto? Entonces Jesús murió por nosotros. ¿Y qué hizo el Señor? No perdonó todos los pecados. Nos perdonó todos. ¿Saben qué? Todos estos pecados, chao, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque es por gracia. Oye, Señor, ¿por qué? ¿Y las leyes? ¿Qué tenemos que hacer? No, olvídenlas. No, tranqui, si ahora estamos por gracia. Es por gracia. Entonces, gracia significa perdonazo. Y es curioso, Dios no hace perdonazos. Esos pecados que Jesucristo llevó en la cruz fueron castigados en esa cruz. No fue un, claro. No fue un perdonazo. Sí. Dios no se olvida. Claro. Dios es justo. Cuando decimos que algo es gratis, eso no es gratis para ti, pero alguien lo tuvo que pagar. Qué bueno, porque de ahí vamos a tomar el concepto de gracia barata, supongo. Obviamente vamos a hablar sobre eso. Entonces, consideramos que el concepto de gracia es Dios se hace el tonto con tus pecados. Dios se hace el tonto. Dice, bueno, no me acuerdo. Te perdoné, ya no me acuerdo. ¿Ya? Y no está refiriéndose a eso. No es que Dios no olvide tus pecados. De hecho, habla, ¿no es cierto?, que fueron arrojados al fondo del mar, ¿no es cierto? Dios no hace esa memoria. Pero no es porque a ti no te recuerde. Es porque Dios ve a Cristo en ti, ¿ya? Y paga absolutamente todos tus pecados. Y fue justo, ¿ya? Ese sacrificio equivale toda la humanidad. Equivale todos los sacrificios. Equivale incluso más que eso. Jesucristo es tal pureza, es tal aceptación de sacrificio, que al llevar la carga de la humanidad, no la de uno, la de la humanidad, y ser castigada en esa cruz, el saldo está completo. Está completo. Entonces, si eso es así, si Dios realmente no olvida, porque Él es justo, y porque por eso que pagó Cristo, y nos ve, nosotros estamos vestidos con las vestiduras de alguien más, y por eso nosotros no mostramos, digamos, lo que somos, sino que estamos cubiertos en Él, cubiertos en la sangre de Cristo. Ahí nos hacen harto sentido estas palabras, ¿no es cierto? ¿Qué es la gracia? Si no son estas otras cosas. Hay otras variantes, siempre me gusta hablar de esto, que por ejemplo, gracia también algunos lo definen como andar contento, andar con gozo, ¿cierto? Eso también lo dicen. Tener buena voluntad con las personas. Esta persona está llena de gracia porque mira cómo es, mira qué bonito es, ¿no es cierto? Es una persona muy, muy sincera, muy bondadosa, ¿no es cierto? En fin. Otros también, pero esto es menos caso, ¿no es cierto? Que es una persona llena de fe. Una persona que tiene mucha fe. O incluso personas que tienen, que por ejemplo, son evangelistas y al momento de hablar captan la apreciación de las personas, y muchas personas también llegan al evangelio. Entonces esas personas dicen, está cargada de gracia. No, definitivamente no son ninguno de esos conceptos, que quizá eso último pueden hacerse ciertas conexiones, pero no es eso. Y ahí podríamos entrar al concepto más clásico y elemental de lo que es gracia. Gracia es un regalo inmerecido, un don, una condición en lo cual Dios ha querido ver a la humanidad de forma inmerecida y de hecho desmerecida, ¿ya?
Yo siempre tengo un conflicto, y no sé si le pasa a usted con respecto al asunto del viejito pascuero. No sé cuál es su posición, pastor, con Mi respecto al posición es que no existe, satánico. po. Me encanta. No, no, es que ni siquiera es satánico, no existen. No existen. Es una invención popular, porque Sí, folclórica, en la Edad Media, si no me equivoco, hubo un Nicolás, un San Nicolás, entre comillas, pero que era otro mote. Entonces, el tema es que se mezcló con influencias nórdicas, se mezcló con este dios nórdico que se llama, este famoso, que se llama, el padre de Thor, ¿cómo se llama? Odín, ¿no? Odín, claro, Ya. con Odín, con todo. Entonces hubo una mezcla y llegó a Estados Unidos al año 50, donde se creó este personaje, porque este personaje no existía. No Se existía. creó y fue una invención de la Coca-Cola. Y Sí, de ahí, Coca-Cola. Coca-Cola, y de ahí interesante. se internacionalizó. Sí, y es curioso, Nicolás es un personaje parte de la patrística. O sea, cuando uno Claro, habla de Nicolás, está claro, hablando de Agustín de Hipona, está hablando de sí, Justiniano, Policarpo, de claro, todos esos personajes está importantes. hablando de un personaje serio, De un personaje que le pegó un de- cachetazo a Arrio por claro, hereje. claro, Ayer claro, en la prédica hablamos sobre Arrio, ¿no es cierto? El Arrio, sí, arrianismo. Entonces, ese Nicolás le pegó un cachetazo por hereje. ¿Cómo se te ocurre, claro. Arrio, decir que Jesús no es Dios, es un mini Dios? ¿Cómo se te ocurre, no es cierto? Ese es Nicolás, ¿no es cierto? Hay un meme ahí dando vuelta, un cabro chico que mira al viejo Pascual y le dice, tú no eres el verdadero Nicolás, ¿no es cierto? Muy bueno, me encanta. Bueno, yo tengo un problema con más que cualquier cosa, la gente puede creer lo que quiera, ¿no es cierto? No, da lo mismo. Pero un problema conceptual. Se lo explicaba un amigo que incluso hasta de un capitalismo acérrimo, no que el capitalismo sea el diablo, pero es demasiado. El hecho de cambiar los conceptos de regalo, eso me cuesta y harto. Porque a los niños se les dice que en Navidad te va a llegar un regalo y que un viejo te va a traer lo que tú quieras, lo que tú quieres, ese regalo específico, si te portas bien. Hay canciones que habla de eso, ¿no es cierto? Que él sabe lo que hace durante el año, ¿no es cierto? Te tiene, ¿cómo se dice? Te tiene identificado. Te tiene identificado. Te tiene echado el ojo. Te tiene Ese echado otro el ojo. viejito. El que te tenía identificado es otro viejito. Claro. Parte de la historia. Pero bueno, el problema es este. Le explicamos, le explicamos a las personas que un regalo tiene que ver con tu esfuerzo anual. O sea, de que si tú te portaste bien en el año, te va a llegar el regalo que tú quieres. Eso ya no es un regalo. Ya no es gracia, ya. Eso no se llama regalo, se llama recompensa. Claro. Eso no es un regalo, se llama recompensa. Y si es más aún, en cortos periodos de tiempo, podría llamarse incluso sueldo o salario. Claro. Así se llama. En cambio, un regalo es inmerecido. Un regalo es un regalo. Es un don que se da por ninguna circunstancia, con ninguna justificación. ¿Se entiende? Se da porque la persona que lo da tiene el beneplácito de darlo. Lo entrega porque así lo quiso. No sé si se me cayó, está por ahí, no sé si se cayó la transmisión. ¿Me explica, Pastor, qué pasó? Se fue la cámara. ¿O le ponemos pausa ahora? Vamos a ver qué onda. Ahí está. ¿Se cayó? Seguimos, sí.
Ahí seguimos. usted hace la edición, ¿no? Sí, Ah, seguimos. ya. Seguimos, Ya, no hay problema. Sigue tú, yo voy a ausentarme un segundo, pero sigue. ya, yo sigo. Sí. Bueno, entonces, ¿a qué nos referíamos con esto del mal concepto del regalo? Entendamos que cuando hablamos de gracia, estamos hablando de algo que es difícil de comprender, incluso para nosotros, por varias tendencias por parte de nuestro evangelicalismo clásico, que provienen justamente de una tendencia histórica. A ver, más o menos en el año 350, más o menos, y cuando se empieza a generar esta iglesia universal, que en ese entonces todavía no tiene el término de católico, pero que ya estaba dando fruto entre personas que seguían a Cristo fervientemente y otras personas que tuvieron que adoptar la religión del imperio romano, de lo que quedaba del imperio romano. Entonces aquí empieza un problema del concepto más básico que tenemos nosotros dentro del evangelio, que es la salvación. La salvación, para teólogos como Agustín de Hipona, conocido también como San Agustín, consideraban que la salvación era en base a algo que se llamaba gracia, que venía por la fe, por supuesto, pero que era inmerecido. Y esto puede haber sido completamente alarmante y escandaloso. De hecho lo fue, tanto que apareció un personaje que se llamaba Pelagio. Y el pelagianismo indica que nosotros podemos ser salvos, pero no puede ser que simplemente fuimos salvos porque sí, no, eso es imposible, no se puede entender, tenemos que hacer algo, ¿no es cierto? Y eso se parece mucho a lo que entendemos en nuestras iglesias como frases como esta. Por ejemplo, Dios a ti te escogió, ¿no es cierto? Porque vio algo especial en ti. Vio algo que nosotros no vemos, pero vio algo muy particular en ti y por eso Dios te llamó. La respuesta no es así. No vio nada en ti. Dios lo hizo. Escogió tu vida. Porque sí. Porque es gracia. No eres mejor que otro. De hecho, podríamos decir, la Biblia dice que Dios escogió a lo peor. Podríamos decir eso, ¿no es cierto? Entonces, si usted está diciendo, no, es que vio algo en mí, yo probablemente sí, vio algo en ti, vio que eras muy pecaminoso. En una de esas, la Biblia nos dice eso. Pero no, digamos que no, tampoco nos achaquemos tanto. Pero claramente nosotros no adoptamos la salvación porque nosotros dijimos, hoy quiero ser salvo. El concepto es mucho más complicado que eso. La Biblia nos habla de un gran problema que teníamos nosotros, que era con respecto a estar completamente apartados de Dios. Después de que Adán pecó, todos sus hijos fueron pecadores. Y no estoy hablando de que eran corruptos. Bueno, sí, Abel murió por su hermano Caín, lo mató. Creo que eso ya debería darnos un espectro de lo horrible que podemos ser. Pero a eso nos estamos refiriendo, que los hijos de Adán fueron pecadores porque su corazón fue corrompido por el pecado. Todo fue corrompido por el pecado. Entonces sería completamente impensable que las personas puedan desde su corazón buscar a Dios, porque está completamente tapado, oscurecido, completamente, absolutamente. Pelagio decía que no, que hay una parte pequeña en su voluntad que hacía que la persona buscara a Dios. Entonces había una especie de buena obra o buena voluntad del hombre, del ser humano, para buscar a Dios, ¿cierto? Entonces esa gracia en realidad estaba dentro de todo lo que podía hacer Dios, pero nosotros teníamos que hacer nuestra parte. Por lo tanto, eso lo que hace es que nuestras obras, nuestras buenas obras, sean merecedoras de esa gracia. Más gracia por mientras más cosas que tú puedas hacer. Lo cual está completamente errado. Claro. Pero sin embargo, en la iglesia evangélica seguimos con esa tendencia.
Dios vio algo en ti. Entonces no. Hay algo que es particular en mí y por eso, ¿cierto? Eso no es gracia. Gracia es que nosotros, estando muertos en delitos y pecados, fuimos salvos. Nosotros no hicimos nada, porque un muerto no puede hacer nada. Trabajé levantando muertos 3 años de mi vida. Los muertos no pueden hacer nada, ya no lo hacen. No. De hecho, si tuviéramos la pega, ¿no es cierto?, de preguntarle a un muerto, oye, ¿quieres resucitar? El muerto no podría hacer nada, está muerto, ¿cierto? La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Distinto a lo que decía Pelagio, nosotros estábamos completamente enfermos, pero había una cuota ahí de nuestro corazoncito, latía un poquito. No. La Biblia nos dice que estamos muertos. Y de hecho, Dios muestra su amor incluso a nosotros siendo pecadores, no haciendo las cosas bien, no viendo la bondad que había en nosotros, porque incluso esa bondad que puede haber muchas veces en personas tiene alguna cuota de pecaminosidad. ¿Se entiende? Entonces, la gracia actúa de una forma tan compleja, y vuelvo a decir, no es un perdonazo, no es algo que uno pueda decir, no, es que Dios se olvidó. Dios no se olvidó, Jesucristo pagó por ese pecado, así que no hay un Dios olvidadizo. Claro. Lo que hace es que nuestros pecados estén fuera, o sea, sean, digamos, desechados a causa de Cristo. Eric, habría un error semántico al decir ni perdón, o sea, de olvido, ¿no? Sí. O estaba pensando yo, perdón, que haya perdón y olvido. O sea, no puede haber perdón y olvido. Porque sí, creo que la semántica es fuerte ahí. La semántica es súper fuerte ahí, porque probablemente una persona cuando pide perdón, en realidad lo que está haciendo es pedir disculpas. Así como ya, está todo bien en nuestra relación, podemos seguir viviendo. Perdón es olvidar. O sea, sin perdón ni olvido está complicado, porque perdonar significa eso. Entonces, algunas personas como que digan, ya te perdono, pero no olvido, es raro. Claro. Es raro. Quizás se estén refiriendo al hecho de perdonar una situación, pero no volver a cometer el error que causó ese daño. Puede ser. Claro. Pero creo que no va por ahí la tendencia. Es un error semántico. Así que, entendiendo este asunto de la gracia, de que Dios y aquí me quiero ser bien enfático, la gracia no es algo que nosotros podamos obtener. Y aquí me gusta el versículo de Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. En el Antiguo Testamento el término gracia lo vamos a ver muchas veces. Incluso, por ejemplo, Abraham le habla a Faraón y le dice, si ha hallado gracia a tus ojos. O personaje frente a David y le dicen, ya que ha hallado gracia a tus ojos. Abraham, cuando es como se dice, visitado por Dios mismo, ¿no es cierto? Es Dios mismo con 2 ángeles al lado, ¿no es cierto? Y le dice a Abraham, ya que he hallado gracia, ¿no es cierto? Y ya que he aprendido a hablar con usted, mi Señor, y así de a poquitito, ¿no es cierto? El término gracia es algo fuerte, pero que no significa obediencia, porque hay algunos que dicen, Noé halló gracia ante Dios porque no le hizo caso a Dios y construyó el arca. Pero ahí entonces el versículo diría, Noé halló obediencia, ¿no es cierto? O vio que se había esforzado mucho. Sin embargo, el versículo no nos habla desde el momento en que Noé acepta hacer el arca, sino desde antes. El capítulo 6 habla sobre la maldad de los hombres y cómo los hombres se fueron alejando y volviéndose cada vez más malos entre uno y otro. Sin embargo, en el 8 nos plantea un punto de vista un punto de inflexión, de esperanza. Dice, pero Noé halló gracia. Halló gracia. Y algunos lo pueden interpretar, bueno, es que a lo mejor Noé era menos malo. Y algunos lo interpretan así.
lo que se entiende aquí es que Noé, a diferencia de todos los otros hijos, seguía creyendo en Dios, tenía fe en ese Dios de sus padres, de su generación de Adán, ¿no es cierto? Entonces, dice, bueno, entonces porque él era creyente, halló gracia delante de Dios. Y probablemente no haya sido así. Probablemente también hayan habido otros creyentes que no, podrán haber sido más creyentes o menos creyentes. Lo cierto, y eso puede pasar dentro de la iglesia puede tener un montón de creyentes, pero dentro de la misma iglesia sabemos que hay una iglesia invisible y una iglesia visible. Dentro de la misma iglesia evangélica, uno puede decir, no, es que la iglesia católica, no, la iglesia evangélica, hay gente que está completamente redimida y hay gente que va y no sabemos. Y uno puede decir, no, si esta persona es salva, eso solamente lo verá Dios. Lo verá Dios. Pablo mismo dijo, él mismo dice, no vaya a ser que yo esté siendo así, hablándolo a usted, vaya a ser reprobado. Pablo mismo dice, no vaya a ser que yo esté reprobado. ¿Se entiende? La iglesia está compuesta por gente salva y gente no salva. Claro, esperamos en Dios que todos los que conocemos entre la iglesia sean salvos. Claro, es lo que llama Juan Calvino la iglesia visible. Visible. Entonces, chuta, nos dejan un completo problema el término de la gracia. Entonces, si la gracia no es posible de obtener, porque no podemos hacer ningún mérito, chuta, ¿cómo lo hacemos? Bueno, este es el asunto. La gracia es un regalo para toda persona que tiene fe, que cree. Pero también sabemos que la fe es puesta por Dios mismo en nuestros corazones. Dios ha regenerado los corazones de las personas que han de ser salvas. Y es una gracia irresistible. Y ahí entramos a un término muy complejo de gracia irresistible, que incluso algunos teólogos han querido explicar este concepto como gracia eficaz, porque hay algunos que no entienden. El problema es que muchos no comprenden que es irresistible. El hecho es de que uno, ante esta gracia, ante este regalo, el hombre no puede resistirse. Y creo que puedo dar dos ejemplos. Porque uno puede resistir esta gracia, probablemente sí, ¿ya? Pero no del todo. Uno puede hacerle el quite. Y yo puedo hablar sobre dos casos. Uno es Jonás y otro es Pablo. Jonás, viene esta gracia y le dice, Jonás, anda a Nínive. Jonás le dice, no. ¿Por qué no quería ir a Nínive? Es que son pecadores. Es que tenéis que ir a Nínive. No, no voy. Es que Nínive está para allá. Bueno, si está para allá, yo voy para allá. Me voy para el otro lado. Y pasa todo lo que tiene que pasar, ¿no es cierto? Él va en el barco, casi se muere, tienen que tirarlo, cae en un pez. Sale del pez. Y Jonás dice, bueno, ¿dónde está Nínive? Eso es Jonás intentó resistir lo que pudo. Estuvo en las entrañas de un pez. Pero finalmente terminó rendido. ¿Se entiende? No se puede. Puede hacer todo tu esfuerzo, pero termina rendido. Y el otro caso, que es Pablo, por favor, Saulo. Saulo mataba a cristianos. ¿Ya? Yo imagino esa conversión llegando a otros cristianos y dices, tú eras Saulo, tú no estabas matando. Incluir dentro de la iglesia un tipo que asesinaba a cristianos. Ese era Saulo. Y Saulo va en su caballito a pedir extensiones para seguir matando cristianos y se le aparece Cristo. ¿Eh? Y Cristo le dice, ¿quién eres? Y dice, yo soy Jesús. ¿Me estás persiguiendo? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Y ya, digamos, ese instante, rápido, dice, ¿qué quieres que haga? ¿Se entiende? Pablo no puede resistirse. Hay un cambio fuertísimo. No le dieron a escoger. Pablo es arrastrado por la gracia. ¿Se entiende?
Entonces, Ahora ese es el concepto de gracia. la gracia irresistible, déjame añadir algo, la gracia irresistible es solamente para los escogidos de Dios. También, por supuesto. Porque ahí vemos a Jonás, en el ejemplo tuyo, a Jonás y Pablo, que eran escogidos de Dios, que por más que se resistieran, tenían que decir ya Señor, hago tu voluntad, porque eran escogidos de Dios. Entonces la gracia de Dios opera sobre los escogidos de Dios, que Dios los escogió por su soberanía y su gracia. Exactamente. Exactamente. Y los escogió antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1. Exactamente. De hecho, si nosotros vamos a ese término de Efesios, a ver, déjame buscar. ¿Efesios 1? No, Efesios 2. Ya. Efesios 2. Aquí parece que lo tengo. Efesios 2. Aquí está. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El versículo es rutilante, pero sigamos, Sí. se pone mejor. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Es terrible nuestra apreciación de lo que somos, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia. Amén. Entonces, eso es lo importante. El hecho de que, y de hecho me gustaría saltarme al versículo 8, ¿cierto? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es Dios. Pues es don de Dios, no de nosotros. No por obras, para que nadie se gloríe. Hay algo muy lindo también aquí hay que entender cuando habla uno de los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu no son frutos de nosotros, son frutos del Espíritu. lo dice la palabra. Entonces cuando uno dice, voy a tener templanza, mansedumbre y todo esto, los frutos del Espíritu, pareciera que está diciendo que nosotros vamos a tener esos frutos. No es así. Son del Espíritu. Claro. Amén. Si hay, y esto es una buena forma como de condensar esto, si hay algo bueno en mí, no es porque yo soy bueno. El texto es claro. No hay justo ni aun uno. No hay nadie que haya hecho lo bueno. Todos corren a derramar sangre. No hay nadie que entienda. No hay uno, ni aún solo uno. Pablo es rutilante en ese sentido. No hay justo. Si hay algo bueno que Dios está haciendo en nosotros, es por su espíritu. Y los frutos son de él. Que estén afectando nuestra vida es otra cosa. Eso podemos nosotros decir que es su gracia. Son cosas que nosotros no tenemos ningún mérito. Nuestra vida cristiana no tiene ningún mérito. Y esto es bueno decirlo, somos en ese entonces, en este caso, absolutamente dependientes de Él. ¿Para qué? Como dice el versículo, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay gloria en nosotros. De hecho, a mí me encanta ese salmo que dice, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, Salmo 115. sino a ti da la gloria. Lo que está diciendo el salmista es, que no haya gloria en nosotros. Señor, date la gloria a ti mismo. Tú, no nosotros. En ninguna forma. No hay forma de gloria en nosotros. Es decir, si me voy a gloriar, va a ser en lo que ha hecho Cristo en mí, pero no en mí. ¿Se entiende? Entonces, esto es hermoso, porque el concepto de gracia nos libera en el marco de que nosotros podamos ser, o podamos ser en algún momento dependientes de nuestra salvación.
No tenemos ninguna especie de meritocracia. Dios lo ha hecho. Dios lo hizo. Ahora, y esto es lo más interesante. Muchas veces se ha hablado de que Dios no solamente es el creador del mundo, sino el preservador del mundo. Y entender esto, si nosotros podemos encontrar algo bueno en este mundo, es porque Dios sigue preservando este planeta, ¿ya? Y ese concepto es el que entendemos como gracia común. El versículo habla de que, en la Biblia, ¿verdad? En la Biblia habla de que la lluvia cae tanto a justos como Por a injustos. Si hay algo bueno en esta humanidad, si hay algo bueno que pasa en nuestras familias, y que no son cristianas, si hay algo bueno que me pasa en los trabajos, es porque Dios está ahí. Si este mundo no se está desbandando, es porque Dios tiene el control y hace caer la lluvia. La lluvia es un bien. La lluvia es un bien maravilloso. La lluvia no existía antes del diluvio, por si acaso. La lluvia es algo increíble, que deja un arco más encima, deja el arco iris, ¿no es cierto? Esa es una promesa que Dios dejó. Bueno, la lluvia le hace bien tanto para las personas que necesitan la lluvia, como las personas que no se merecen la lluvia. Y dice, pero ¿cómo no va a merecer la lluvia? Bueno, es un don inmerecido la lluvia, entonces. Es inmerecido. Claro. Como el aire. El aire es interesante, la densidad del aire. Si un porcentaje de aire es un poco más cálido, nuestros pulmones se queman en oxígeno. Pero si baja un poquito de densidad, un poquito más húmedo, nos llenamos de agua a los pulmones. Eso considérelo gracia. Si salimos de la rotación de la Tierra, queda la embarrada. Si la gravedad entre la Luna y la Tierra empiezan a variar, espérense los problemas que van a haber climatológicamente en los mares, en los océanos. Comprenda que todo esto, es gracia. Entonces podemos sentirnos y podríamos correr ante la gracia, porque sabemos que dependemos de ella y no dependemos de lo que tan bueno soy. Ahora, esto no significa, y esto es muy importante hablar, porque muchas personas cuando planteamos esto de la gracia dicen, entonces ustedes son los que son salvos, siempre salvos. Entonces aceptan al Señor una vez en su vida y después hacen lo que quieren, porque total son salvos ya. Y es una acusación clásica, me encanta. Y la respuesta a esa parte es que si una persona que dice haber sido salvo por gracia y dice, bueno, ya que soy salvo, ahora hago lo que quiero, le digo de una vez, esa persona necesita un encuentro con Cristo. Claro. Y esa persona que le enseñó de que es salvo y ahora puede hacer lo que quiere, probablemente esa persona no es Dios. Amén. ¿Puedo decir? Esa persona es Satanás. Así es. Oye, no. Estaba recordando que yo prediqué hace unos 2 meses atrás sobre la gracia de Dios, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y enseñé que la gracia de Dios nos enseña. Sí. Porque la gracia de Dios tiene esa particularidad de enseñarnos esta nueva vida, este nuevo camino. Y la gracia derrama sobre nosotros el Espíritu Santo cada día, que justamente Él es el que nos enseña cada día a aprender este nuevo camino, que es el camino de vida cristiano. Sí. Y eso es muy bonito de ver, porque nosotros, si vemos el asunto de soteriología, ¿no es cierto?, de la salvación, sí. Una palabra tan lo confunden con esoterismo, con horóscopo, con soteriología, ¿verdad? Con esoterología. Sí, hay que entender que soteriología viene del griego, ¿no es cierto? Soter, sí, que quiere decir salvador. Salvación. Y obviamente logía viene de todo lo que es un estudio, un logos, ¿no es cierto? Entonces la soteriología tiene que ver con el estudio de la salvación. Bueno, cuando nosotros
y aquí me incluyo, cuando teníamos una doctrina de que la salvación se perdía, que la salvación era personal, que ojo con tu obra, que hay que estar a cuenta, no estamos negando en ninguna forma que uno no deba pedir perdón. Entonces, bueno, si Dios me salvó y todos mis pecados, da lo mismo. ¿Por qué debería pedir perdón? ¿Por qué debería orar? ¿No es cierto? Pues bien, esas son las cosas que una persona, salvo por gracia, haría, porque está tan consciente de su miseria, porque éramos miserables, y han adquirido otra palabrita muy linda, que es misericordia, sin merecerlo. Que lo más elemental es que esa persona responda a esa misericordia con una actitud humilde y misericordiosa. Eso nos da sentido en nuestra vida cristiana, que es por gracia. También nos hace sentirnos menos frente a otras personas. Bueno, yo soy salvo por gracia y ustedes no. Una persona que es salvo por gracia tampoco debería sentirse mejor ni superior frente a otras personas. ¿Por qué? Porque no ha hecho nada para merecerla. Es increíble el concepto de gracia porque nos humilla completamente, siempre. Y esa es la esencia de la vida cristiana. La esencia de la vida cristiana no tiene que ver con la petulancia, ni con querer saber más para demostrar que es mejor que otras personas. Todo lo contrario. La gracia hace que nosotros como siervos nos comportemos en una vida de servidumbre. ¿Se entiende? No de señores, no de todopoderosos, no de exitosos. Todo lo contrario, una persona agradecida y humilde, porque nada de lo que tiene ha sido su propio esfuerzo, sino que por gracia y misericordia de Dios. Si esto es así y esto lo tuviéramos claro en nuestra vida cristiana, probablemente no tendríamos conflictos al tomar las cosas que nos pasan, lo bueno y lo malo. No estoy diciendo que sea fácil, porque a una persona que le pasa algo malo, no es simple decir, bueno, está bien. No, probablemente va a haber frustración, va a haber cuestionamiento. Dios conoce todos nuestros corazones y sabe en qué área nos va a afectar. Puede ser económica, puede ser familiar, puede ser de trato con las personas, puede ser una parte de nuestro carácter, de nuestro mal carácter, o puede ser nuestra dejación frente a los problemas de los demás. No estamos exentos de ninguna cosa. Pues bien, hay gracia. Hay gracia. Y eso es suficiente. Es una respuesta tan lapidante, tan fuerte, que Dios le dice a Pablo, bástate de mi gracia. Es suficiente. Es suficiente. No hay más. Y es Pablo. ¿Ya? Pablo, el que apedrearon, al que persiguen, al que le pegaron con palos. Bástate de mi gracia. Es una respuesta suficiente. Porque Cristo es suficiente. Así que creo que esa es como una forma de entender la soteriología, que parece un estudio tan fuerte, o estudiar la doctrina de la gracia, que también es un asunto muy profundo, y de hecho creo que toda esta exposición ha sido como súper simple, pero es un acercamiento importante que deberíamos, digamos, aplicar siempre, constantemente, o ser mínimamente conscientes de los que somos, porque así evitaríamos mucha arrogancia, evitaríamos mucha falta de comprensión de las cosas que nos pasan. Así es. En resumen, nos haría ser cristianos más conscientes y más claros al momento de hablar de Cristo, al momento de evangelizar incluso, porque nosotros sabemos que hay muchos llamados y escogidos. Lo cierto es que nosotros no sabemos quiénes son los escogidos. Claro. Así que esta gracia y este evangelio es tan potente, es tan fuerte, que muchos se van a resistir, pero eventualmente llegarán.
los que son escogidos, por lo menos. Se van a claro, resistir. Yo me resistí cuánto tiempo. Y de alguna forma me hizo arrastrarme, ¿no es cierto? Que eso es lo más lindo, que el término de llevar, ¿no es cierto? De traer, en el griego tiene que ver con el término obligar, ¿ya? Es irresistible, no, no te va a dejar pasar. Así que es algo misterioso, por supuesto, es algo completamente, de hecho, no lo entendemos, ¿ya? Este Dios que siendo completamente fuego consumidor, también añada gracia y es lento para la ira y nos da este y regalo grande que en es misericordia. completamente inmerecida. Ya sé que no Así sé es. si habría que decir algo más. Traté de ser lo más Yo, breve posible. No sé sí, si cuánto llevamos, no tengo idea. yo quería, para terminar, quería mostrar algunos materiales que Ujú. este libro es Dietrich Bonhoeffer, que es un Absolutamente. teólogo alemán, y tú mencionaste ahí de la gracia barata. Y yo quería un poquito decir que la gracia es gracia. La gracia es gracia. La gracia no tiene el concepto de cara ni de barata, pero eh, lo articuló Dietrich Bonhoeffer para hablar acerca de esta gracia que no es gracia, de esta gracia que no es gracia y que en términos americanos se dice la gracia grace, la gracia grasosa, Grasosa. grasosa, o sea, refalosa, o sea, entonces quisiera leer un párrafo del capítulo 1, dice, la gracia barata es la gracia como doctrina, como principio, como sistema, es el perdón de los pecados considerando una verdad universal, es el amor de Dios interpretado como idea cristiana de Dios, que la firma posee ya el perdón de pecados. La iglesia de esta doctrina de la gracia participa ya de esta gracia por su misma doctrina. En esta iglesia, el mundo encuentra un velo barato para cubrir sus pecados, de los que ni se arrepiente ni desea liberarse. Por esto, la gracia barata, y aquí está, es la negación de la palabra viva de Dios, es la negación de la encarnación del verbo de Dios. Absolutamente. Y, Maravilloso, y, completamente. y sigue, mira, la gracia barata es la justificación del pecado y no del pecador. La Esa. justificación del pecado. ¿Cachai? O sea, yo, claro, pucha, vi pornografía, sí, pero es que mi naturaleza, es mi naturaleza. Claro, Entonces no, justifico el pecado. Pero yo claro. como pecador no hay justicia, o sea, no hay justificación. Puesto que la gracia lo hace todo por sí sola, las cosas Todos somos deben, pecadores. las cosas deben quedar igual que antes. Eh, el mundo sigue siendo mundo y nosotros seguimos siendo pecadores aun cuando llevamos una vida mejor. O sea, y ese concepto, hermano, está tan enraizado en el evangelicalismo latinoamericano. Yo he tenido la oportunidad de conocer otras idiosincrasias de países latinoamericanos y, y está eh, por eso te decía que al principio hay un autor que se llama, que espero tenerlo aquí, que es chileno, se llama José Luis Avendaño, que es un doctor en teología y es luterano, el chileno vive en Viña, y él escribió un libro que se llama La sombra de la religión americana, y habla como justamente lo que decía yo al principio, que nosotros somos herederos de un evangelicalismo americano, y ese evangelicalismo se dio por el tema del Pentecostés que decía yo, que tiene cosas rescatables, por supuesto, pero, pero en esencia hay un tema que escapa mucho, por ejemplo, del evangelicalismo europeo, que es donde nacieron nuestra raíz reformada, Claro. la raíz protestante. Entonces, está muy, muy inserto
en este evangelicalismo latinoamericano, chileno, chilensis, esto de la gracia barata, y que la gracia barata es parte de la idiosincrasia del cristiano De hecho, chileno. iba a decir un comentario con respecto al término grace, o grace, porque es grace, una cosa así se Sí, pronuncia. gracia y grace. Grace. Gracia es gracia, pero grasosa es gracia y Claro. grace. Aquí quizá hay un poquito de idiosincrasia norteamericana, bueno, en general, en mundial, este asunto de qué es grace, porque esto Dietrich Bonhoeffer es del siglo XX. El término Claro. grace, en inglés, que es grasoso, es un término, comillas, de las mafias. Es este dinero, gran cantidad de riqueza que provenía justamente Mal habido. tanto para el tiempo del alcohol, de la prohibición o de otros Ah, tipos de drogas claro, y claro. comercio negro. Ese término de riqueza, esa plata, a ellos le ponían el término grasa. Ese es el término grasa. Entonces lo que nos está diciendo aquí es que en efecto es una gracia, es una especie de riqueza, pero es una especie de procedencia Mala vida. completamente mala vida, completamente de oscuridad. O sea, sí, parece valiosa, pero no sabéis de dónde viene. Ese es el Claro. término de gracia. Y claro, a nosotros el español nos llega el término de barata, como que tuviera poca valía. Pero no, está diciendo que en efecto es cara, diciendo en ese sentido, pero no es la riqueza que corresponde. Todo lo contrario, es como el dicho de ese dinero fácil que llega, es dinero que fácil se va. Así ¿Cierto? Ese es un es. típico término para las personas que están en corrupciones. ¿Sí? Fácil dinero que llega, dinero fácil que Claro, llega, fácil se va. claro. Ahora, Entonces, ahora hay que decir que no, por eso hay que decir que no existe ni gracia cara ni gracia barata, sino que es existe la gracia de Dios. sí, Y la gracia de Dios, cuando es aplicada por la misericordia de Dios, por el Espíritu Santo, a nosotros la gracia eh, nos hace cambiar, nos hace ¿cierto? estructuralmente y nos enseña y nos cambia de naturaleza. De hecho, eso es bonito de ver, porque una persona cuando tiene una regeneración en el corazón, se Justamente, convierte, de repente dice, yo era de tal forma, y de pronto cambié, ¿cierto? Ya, claro. ese cambio, tenía mal Gracia. carácter, ya, y ese mal carácter lo cambiaste tú porque sí, ¿no es cierto? No, es que anteriormente era muy rencoroso, y ahora ya no, y ahí ese cambio de rencor lo cambiaste porque sí. Claramente no. Nuestra naturaleza seguía siendo rencorosa, en mayor o menor medida. El asunto es de que aquí hubo un cambio sobrenatural. Ha pasado un muerto a vida, Amén. y a una vida nueva. Y eso es lo que nosotros consideramos, esa gracia. Es similar, ¿no es cierto?, al aliento de vida que nos entregó Dios por medio de Adán, ¿no es cierto?, cuando éramos barro. Amén. Es Amén. un renacimiento, nacido de nuevo, lo que explicaba Sí, Jesucristo a Nicodemo. Tienes que nacer otra vez. No sabes de dónde viene esto, pero tienes que nacer otra vez. claro. Eso es algo completamente Lo que misterioso. nació de la carne, carne es. Lo que nació del espíritu, espíritu es. Claro. Eh, Así de, que de, eso con respecto a gracia, podríamos hablar con respecto a otras connotaciones importantes. sí, Eh, pero ya se nos acabó el tiempo, hermano. sí, ya. Para, De verdad, intenté ser lo más breve posible, sí, sí, pero hay algo en el tintero que quiero decir, que la gracia obliga al hombre a someterse al yugo del seguimiento de Jesucristo. Pero es una gracia al que Jesús dice, mi yugo es suave y mi carga es ligera. dijera. Amén. Perfecto. Ya, Así hermano que mío, ha sido un gusto ha sido un acompañarlo honor. estos tres videos. Espero que le sirvan a la congregación. No buscaba más. No, de hecho, no.
creo que esa es la intención, de que Iglesia Mac pueda tener, digamos, siempre es bueno volver a estas bases, siempre. Siempre, Y uno siempre, puede siempre. decir, no, pues que esto ya lo vimos, ya deberíamos saberlo. No, 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 no. Claro. Y, El Evangelio en general es algo inagotable. El amén. Evangelio es para personas que no conocen a Cristo, pero principalmente para personas cristianas. El Evangelio es para personas que conocen a Cristo. Y Así es. eso debería estar en nuestra Ahora conciencia. lo interesante también es que que otras personas lo digan. Porque esto mismo que yo lo hablo siempre, 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 uno dirá, ah, bueno, ya, pero es distinto cuando lo hablan otras personas que son desconocidas para, para la audiencia, pero que estábamos hablando lo mismo. Es como la coherencia de lo que hablábamos de los 66 libros de la Biblia. Es la Claro. coherencia. O sea, ninguno de los 50 y tantos escritores se conoció entre sí, la mayoría no se conocieron, pero Mm. ahí está la coherencia de Fue la la escritura. coherencia. De la escritura. Sí. Amén. Eh, Bien, hermano. lo que andaba buscando Sí. simplemente es mostrar estas verdades que deberían ser clásicas y que por favor, que no piensen que uno porque sabe un poco más o domina ciertas cosas, nosotros somos personas que lo hacen todo bien, todo lo contrario. Aquí usted está Amén. viendo dos personas en esta pantalla, dos personas que han Absolutamente. manchado la imagen de Dios. Aquí usted ve dos Amén. personas que son por pura gracia y misericordia y por, digamos, Amén. por esa buena voluntad del Señor, ha salvado a dos pecadores que han Amén. manchado la imagen del Señor. Así que no es para gloriarnos para nada, sino todo lo contrario. Somos mendigos diciéndole a otros mendigos donde hay pan, ¿no es cierto? Pan. Ese es un clásico. Eso, Amén. creo, estamos, Amén. estamos correctos. Bueno, hermano Eric, te agradezco tu agradezco tu tiempo. Podríamos haberlo hecho en enero, habíamos tenido muchas más semanas, pero se abrió esta posibilidad de hacerlo en el mes de febrero. Y gracias, gracias doy a Dios, gracias a Dios por también por tenerte en la congregación este tiempo, que no sé cuánto tiempo será, pero me gusta también porque se están haciendo lazos ahí con hermanos. Ayer te vi conversando con varios hermanos, entonces eso me gusta y es bueno porque vamos conociendo ahí. Así Qué que bueno. Y nosotros también sí, estamos contentos de esta instancia que hemos conocido a la congregación, así que estamos contentos. amén. Sí. Vale. Bien, que Dios te bendiga entonces y será para una próxima y usted esté atento porque la próxima semana tendremos ahí una sorpresa. No sé quién visita, pero tenemos a varios. Así que Ya, ahí veremos quién. Ya, ya, pues. hermanos. Chao, chao. Dios los Nos bendiga. estamos viendo. Bendiciones. Chao, chao.